Hola, buen día corazones, bienvenidos a mi canal Aprende a mostrarte como eres en Instagram y en YouTube. Hoy vamos a hacer el video de ansiedad. Me disculpo por la demora, tuve unas 2 semanitas agitadas, así que bueno, vamos a ver qué sale de esto. También quiero darle las gracias por serme mi inspiración, por seguirme, por interactuar y para que me den este impulso para investigar y ver qué aporte me puedo dar a mí mismo y compartirlo con ustedes, ¿no? Ya que siempre la base de la bioneuroemoción es conciencia y unidad, que todo forma parte de todo, nada está separado, así que ustedes forman parte de mí y yo de ustedes. Bueno, la ansiedad, ¿no? Es algo que siempre que está muy palpable, ¿no? En estos tiempos, no sé, antes. Pero es como que siempre creo que todos nos hemos sentido ansiosos o hemos tenido este factor de ansiedad. ¿Qué pasa? El tema es cuando se hace ya extremo, porque ya nos lleva a generar síntomas físicos o neurológicos y no, ya entramos en condicionar nuestra calidad de vida al entrar en una ansiedad extrema. Podemos decir que la ansiedad, según diversos especialistas, es una adaptación biológica en donde de alguna forma estamos percibiendo peligro o inseguridad. Entonces, el inconsciente se pone en alerta para la huida o la lucha, activando todo nuestro organismo para tener energía en base a esas dos opciones. Entonces, un buen ejemplo es cuando vas a otro país, por ejemplo, o a un lugar donde no conoces, o a otra provincia o lo que sea, otro estado, y estás como en alerta, estás como en alarma, ¿viste? Porque no conoces la gente, no sabes dónde estás parado, y entonces todo tu organismo está en alerta. Claro, es un terreno desconocido. Biológicamente, como animal en un terreno desconocido vas a estar en alarma y entras como en ese estado de ansiedad, ¿no? Por estos pensamientos de que no es tu entorno, no estás seguro. Pero ya cuando entras en un ataque de pánico ya es porque tus instintos de supervivencia son extremos, o sea, es un miedo a una inseguridad que has creado, ¿no? Con tus pensamientos, ¿no? Porque es simbólico a no ser que te esté realmente que un depredador te esté atacando, por así decirlo, puede ser cualquier cosa, una situación, una persona. Pero normalmente en la mayoría de los casos es simbólico porque son nuestros pensamientos los que hacen que la ansiedad sea grande. Estos pensamientos negativos de no sentir seguridad en el lugar donde estás o una situación cotidiana, ¿no? Porque la ansiedad siempre se dispara cotidianamente en base a un estímulo del entorno. Entonces, bueno, también las sensaciones que se pueden detectar son taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Entonces, eso también puede pasarnos cuando queremos hablar en público, en la primaria, o en la secundaria, o en la vida adulta, depende en el trabajo de qué índole, ¿no? Y bueno, pero ¿esto cómo lo vamos superando? Haciendo, o sea, aquello que nos da miedo es ir por eso. Entonces, cuando tenemos ansiedad sobre algún hecho, situación, persona, hay que estar atentos, ¿no? A ver, ¿qué ansiedad estoy experimentando? ¿Para qué viene? ¿Cuál es mi inseguridad? Hay que encontrar la inseguridad subyacente de esta ansiedad. ¿Y para qué viene, no? ¿Qué es lo que te está causando ansiedad? Que la ansiedad también, o sea, es multifactorial porque siempre recurrimos a algo. O sea, cuando tenemos ansiedad, recurrimos a hacer un determinado comportamiento. O sea, hay personas que se encierran porque no quieren salir afuera.
personas que van a comer, hay personas que tienen que ir a comprar para saciar la ansiedad esa que tienen, hay personas que tienen que salir, juntarse con gente constantemente porque estando solos con ellos mismos no pueden estar. Entonces hay múltiples factores de ansiedad. Básicamente, para ir al centro es ver cuál es la inseguridad subyacente de la ansiedad, ¿no? Y en peores casos terminás con ataques de pánico, ¿no? Entonces, vamos por parte. Entonces, también, la etiqueta, según dicen los especialistas, disculpen, la ansiedad es una etiqueta que se le pone a toda una serie de sensaciones físicas, sentimientos, emociones y emociones. Entonces, ¿no? Claro, le ponemos ansiedad a cualquier factor o cualquier sensación que tenemos, o angustia, o a una emoción que nos es perjudicial. Entonces, nos desviamos vendría a ser de la raíz, de dónde tenemos que ir a trabajar para que esta ansiedad la equilibremos y no se empeore. Entonces, para no alimentarla, porque nosotros tenemos dos caminos: lo alimentamos con nuestros pensamientos de inseguridad, miedo, etc. O podemos mirar la ansiedad, sentirla y trabajarla, ¿no? Yo sé que es una propuesta que a priori parece difícil, ¿no? El primer paso siempre es difícil, pero después es como un dominó, empiezan a caer solo. Entonces el primer paso es crucial. En todo lo que hacemos en la vida siempre, como cambiar de entorno, soltar una relación, iniciar una relación nueva también. O sea, hay muchos miedos que tenemos cuando tenemos que tomar una decisión que nos genera un cambio. Pero siempre es bienvenida para nosotros y es experimentar nuevas cosas, es abrirnos a experimentar nuevas cosas y a conocernos desde otro punto de vista a nosotros mismos. Porque siempre en el otro o en la experiencia que estamos viviendo nos estamos conociendo más a nosotros mismos, porque nos muestran nuestro estado emocional, cómo nosotros reaccionamos ante lo que nos sucede y vamos aprendiendo a gestionarnos, ¿no? Entonces, otro ejemplo también es el del celular. Hoy en día se convirtió como en un medio de supervivencia para comunicarnos. El celular es vital hoy en día. ¿Quién no le ha pasado que ha salido de casa y se olvidó el celular y se enteró, no sé, como al kilómetro, y se le vino como una agitación o una taquicardia y empezaste a tocarte el bolsillo y decís, no, no hay teléfono? Bueno, ahí se disparan las alarmas. Ahí justamente el inconsciente sabe que el teléfono, o sea, se acostumbra a un recurso y cuando no lo tenés, se empieza a sentir que estás en peligro, porque ese tu recurso es como una herramienta de supervivencia para comunicarte, para hacer una llamada de emergencia, lo que sea, y al no tenerlo, se te vienen todos esos pensamientos de que no te vas a poder comunicar. El inconsciente no diferencia lo real de lo simbólico. O sea, no. Les voy a dar un ejemplo personal para que vean cómo funciona, ¿no? Entonces, prácticamente pasa eso. Siempre se dispara ante una reacción, o sea, una percepción de nuestro sistema cognitivo, o sea, cómo nosotros estamos percibiendo nuestro entorno y la situación que acaba de pasar o que estimula esta ansiedad que el inconsciente lo pone en alarma, ¿no? Entonces, el ejemplo personal para que entiendan. Yo hace unos años tenía un trabajo y era la remuneración que tenía el trabajo era muy, muy baja en lo que era inflación país. O sea, tu sueldo te sobrevivías, ¿me entendés? Y a mí era una situación que me estresaba muchísimo, muchísimo. Era el día a día, siempre estaba pensando en la plata, no llegaba, eso me estresaba muchísimo. Y creo que hacía mi ansiedad que se me disparaba era el comer, ¿no? El comer. Entonces comía en base a esta ansiedad de que yo lo suplantaba por eso, inconscientemente, ¿no? O sea, no llegaba a fin de mes, pero comía de lo que viniera. Y entonces este miedo, esta alarma que el inconsciente sentía, era de miedo a la carencia, a carecer, a quedarme escaso de alimentos en este caso y quizás de comodidades, ¿no? Pero más que nada el inconsciente siempre lo relaciona
con esta necesidad de alimento, porque él lo que tiene que, su primera norma es la supervivencia, entonces él sabe que alimentándote va a estar bien, no entiende de lujos ni eso. Entonces, bueno, entonces comía y llega a pesar 130 kilos. Claro, todo lo que comía se convertía en tejido adiposo. Y yo tenía compañeros y cobraban, hay veces algunos menos que yo, y no sufrían la situación. Esa es la personal mía, por eso cada caso es individual. Es por en base a nuestras creencias, a nuestros traumas de la infancia, que ahora voy a llegar, de cómo es que se vive, ¿no? Entonces, el factor económico, el inconsciente lo ve como un depredador. Es simbólico, eso es algo que no lo podés ver, el factor económico, pero el inconsciente a vos te estresa la economía y lo transforma en un depredador. Entonces, a nivel inconsciente, él está viendo un depredador. Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé a tomar volumen porque para el inconsciente estar más robusto es como estar apto para enfrentar al depredador. Entonces me estaba haciendo grande para que yo enfrente a este depredador que no existía, que es la economía, ¿no? Pero el inconsciente no sabe, entonces me estaba tomando volumen. Y este estrés tan grande, el inconsciente no lo diferencia y dice, che, para, te doy la solución. Ya que te estresa tanto y parece tan grande y amenazador, te voy a hacer grande para persuadirlo. En algunos casos hay mujeres, por ejemplo, que le estresa la belleza de otras mujeres, el inconsciente lo ve como un depredador, entonces te hace más grande, o sea, empezás a tomar volumen, en el caso subir de peso, para persuadir al depredador. Pero esto el inconsciente no lo sabe. Por eso es que hay veces pasa eso. Y en los otros casos, cuando hay hambrunas muy grandes, el inconsciente guarda, reserva, porque para evitar vivir la experiencia traumática del pasado. Entonces, para no vivir, vendría a ser en una falta de nutrición y de hambre, empieza a guardar reserva. Entonces subís de peso. Cuando te estresa, viste, también la economía. Por eso es que es muy puntual cada caso, porque en base a sus creencias y a sus traumas es como va a impactar. En mi caso era porque el depredador era la economía, o sea, yo tenía que estar grande para enfrentarlo. En otros casos tenés que tener reservas para no carecer de comida, porque en mi infancia, después del 2001, vivimos una situación estresante con el tema de la economía en mi familia. Entonces a mí me estresó muchísimo el estar justos de economía, y eso es como que en mi inconsciente lo sé, yo como diciendo, esta situación no la podemos pasar de vuelta. Y cuando me pasó de vivirlo en mi edad adulta, de sentirme escaso, de sentir que la economía me estaba afectando, el inconsciente dice, esta vez te preparo para enfrentar a ese depredador. Pero es simbólico. O sea, así funciona el inconsciente. Es irracional, pero es hermoso a la vez cuando empezás a captar. Y ahora que, por ejemplo, mis cambios fisiológicos demuestran de cómo es que cambiando yo, mi entorno, mi neurología de percibir el entorno, cambió mi cuerpo, porque ahora tengo el peso adecuado para mí y el que me gusta, y he cambiado también mi mente, porque antes cuando viví todo esto no tenía estos conocimientos, obviamente, ¿no? Cuando subí de peso 130 kilos, pero bueno, pasaron cosas, me llegaron a tomar decisiones y estoy acá. Entonces, esta es la clave. Mi ansiedad, yo la equilibraba en la comida, en los alimentos, y impactó en mi cuerpo. Este es mi ejemplo. Ustedes tienen que ver qué les hace hacer su ansiedad. Ahí es la pregunta. Este es el recurso. ¿De qué me quiero hacer cuando tengo la ansiedad? ¿Cuáles son los pensamientos que pasan? Cuestiónense su ansiedad. ¿Es realmente cómo está pasando? ¿Cómo estoy percibiendo yo lo que me está pasando que me da estímulo a esta ansiedad? Y fíjense cuál es el disparador de la ansiedad, que esa es la clave. O sea, ¿qué pasó previamente para que ustedes caigan en la ansiedad? Como fumar, también, porque pasa algo y empezás a fumar. Habías dejado el pucho y empezás a fumar. Bueno, es importante. Y hay que ver cuál es la emoción subyacente o el factor de inseguridad de esa ansiedad. Esa es la clave. Ken Wilber nos dice, el primer paso consiste en ser plenamente conscientes de la ansiedad, establecer contacto con ella, temblar, estremecerse, tener dificultades para respirar, sentirla realmente, aceptarla y expresarla, comprender que yo soy el único responsable que estoy tenso, que al bloquear la excitación la experimento como angustia. Yo soy el único causante de mi propia ansiedad. La angustia no es un asunto que se desarrolle entre yo y el medio ambiente, sino que tiene lugar exclusivamente en mi interior. Este cambio de actitud
supone que en lugar de alinear mi excitación, en vez de desvincularme de ella y protestar por ser una víctima, he asumido la responsabilidad de lo que estoy haciendo conmigo mismo, ¿no? Es crucial, es lo que me le venía diciendo. Hay que ver la ansiedad, hay que sentirla, hay que permitirnos, no hay que juzgarnos, es perfecta, todo viene por un sentido para dar luz a lo que viene pasando de generación en generación y transformarlo, ¿no? Es cambio de percepción, vas eliminando el juicio, comprendiendo la situación para liberarnos. Entonces, bueno, les voy a decir unas palabritas que son clave también. Esto. Ponte a pensar y date cuenta de cuáles son tus conflictos diarios. En el trabajo con tu jefe o compañeros, en la familia, con amigos y cómo se empieza a manifestar la ansiedad y de qué te buscas hacerte para aquietarla o empeorarla, ¿no? Esa es la clave. Enrique Corbera nos ofrece unas preguntas para hacernos, ¿no? Dice, ¿qué es lo que quiero cambiar de mi vida? Que me genera ansiedad en no lograrlo quizás, ¿no? O que quiero tanto, lo deseo, que me genera también ansiedad. ¿Y cómo repercute esa ansiedad en mí? ¿A quién quiero cambiar? Esta la hacemos todos, ¿eh? Yo tengo un posgrado en eso, hasta que lo aprendí. No podemos cambiar a nadie, salvo a nosotros mismos, porque el cambio que hacemos nosotros impacta luego en nuestro exterior. Por eso es que dice, el cambio que tanto anhelas, tienes que hacerlo en ti primero. Bueno, dice, ¿qué es lo que me molesta de lo que veo? Que también es importante detectar lo que te molesta de lo que ves, ¿no? Porque eso es lo que te está estimulando también. Y hay que ver si lo estás percibiendo en exceso y no es para tanto, o ver qué solución le das para no caer en el bloqueo. ¿Cuál es mi proyección de tal situación? ¿Qué experiencias viví en mi edad temprana con relación a eso que me molesta? Por ejemplo, lo que yo les explicaba, el estrés de la economía justa y cómo impactó en mi trabajo, que también vivía justo, y eso me hizo que yo tomara volumen ante ese facto, porque el inconsciente es un depredador. Hace cuenta que veía un león que se llamaba economía y me dice, bueno, ahora te voy a poner robusto para que lo persuadas. Es así. O sea, así funciona el inconsciente. Te da soluciones, da soluciones. Pero da soluciones biológicas, o sea, no sabe del mundo exterior cómo funciona. Así funcionó conmigo, subí de peso, después comprendí un montón de cosas y me equilibré. Esta es la clave. Dice, ¿y qué experiencias de huida o no experimentó mi madre? Estar atrapada en un matrimonio, la obligaron a casarse, etc. Porque ya que nosotros, previamente a la gestación, durante la gestación y en el parto y los primeros años de vida son cruciales para el niño. O sea, toda esa información es energía y el bebé, el feto, como quieran llamar, lo absorbe. Eso después determina y condiciona en la vida adulta al niño. Es importante. Esto no te condiciona para siempre. O sea, te condicionan algunas vivencias que vos no entendés por qué te pasan. Pero bienvenidas sean. Una vez que tomas conciencia ya te puedes transformar tu vida, ir por tus sueños y encontrar el amor auténtico, el amor propio, que es la clave de todo mal. Y liberarnos de los apegos. David Eric Hawking nos dice, nos da un recurso que es esencial para aplicarlo en cada situación de ansiedad, ¿no? Dice, un buen ejemplo es el siguiente. Estás en medio de una intensa discusión. Estás enfadado y molesto. Cuando de repente ves que todo es absurdo y ridículo y empiezas a reír, la presión se aliviana. De la ira, el miedo y la sensación de sentirte atrapado de repente, te sientes libre y feliz. Si nosotros aplicáramos este modelo de pensamiento en cada situación que nos genera ansiedad o que nos genera angustia, nos liberaríamos de toque. Si nos diéramos cuenta de lo ridículo que esto es lo que no cuestionamos la vivencia que tenemos. Es la clave. Es decir, ¿realmente es tan estresante o la estoy alimentando más con mis pensamientos? Por eso Buda decía, ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. La mente es una herramienta para construirnos o para destruirnos. Cada uno decide cómo utilizarla. Es brutal. Yo lo sé, lo experimenté. Sé cuál es mi mente destructiva y también sé cuál es mi mente constructiva. Es importante verla. La tenés que integrar. No se trata acá de eliminar uno. O sea, porque siempre queremos eliminar lo otro. Y no, en este mundo se integra todo. El símbolo del yin y el yang es un gran ejemplo de que son dos energías que están en un círculo, o sea, están integradas adentro.
y coexisten en ese mismo espacio, equilibrada. Entonces, de eso va. Es como la energía. La energía alternativa, o alterna, como le dicen, si eliminas un polo, no la tenés a la otra. O sea, sí o sí tenés que tener el negativo y el positivo. Y esas van intercalando, van alternando. Pero sí o sí los dos van juntos. O sea, dan luz porque están los dos enchufados. Pero si uno lo elimina, ya el otro deja de existir porque ya no puede generar la energía. Esto es así. Entonces, bueno, creo que bueno, que fui explícito. Cualquier duda me preguntan, lo que quieran. Así que bueno, saben que estoy. Y bueno, meterle, sigan incentivándome para desarrollar más contenido. Interactúen en las redes, hagan preguntas, lo que quieran saber. Sé que hay veces hay miedo para expresarse, no hay problema. Den el primer paso, hagan sus preguntas, sáquense sus dudas, que acá estoy. Quien quiera tener un acompañamiento, bienvenido sea, vamos a acompañarnos juntos, porque siempre es de dos. Y bueno, y les deseo lo mejor del mundo, les mando un beso gigante. Hermoso día.